Bienvenidas al programa Mujeres Conquistadoras, y en este día nos gozamos de ver la misericordia de Dios sobre nuestras vidas, amén. Y nos gozamos de ver cómo Dios encamina su voluntad en cada uno de nosotros como madres, aquellos padres también que están con nosotros. Bienvenidos en esta mañana. Dar la bienvenida a Elena Mangandi de Gómez. Mi hermana es presentadora de un programa Cuéntame tu Testimonio. Escucha historias de mujeres, de hombres, a donde Dios ha venido impactado sus corazones. Y queremos en este día que ella nos salude y nos bendiga en esta mañana. Oh, gracias, Jackie. Qué bendiciones estar aquí contigo en esta mañana. Estoy agradecida con el Señor y contigo por este privilegio que me concede en este día de venir y compartir este mensaje. Es bien, como tú dices, él también nos permite conducir aquí un programa radial todos los jueves a las 8 de la mañana que se llama Cuéntanos tu Testimonio. Y estamos aquí, ¿verdad? Compartiendo testimonios, compartiendo la palabra del Señor, orando por peticiones, y hemos visto la gloria de Dios. Hemos visto que el Señor ha tocado vidas. Es muy lindo cuando tú caminas por la calle o vas a algún lugar y te dicen: usted es la hermana que comparte los testimonios. Y es muy lindo porque tú puedes ver realmente, Señor, tú estás haciendo algo a través de estos programas radiales. Así que en esta mañana es el anhelo de mi corazón que el Señor se glorifique también en este mensaje que Él nos permite compartir, ¿verdad? Para mí fue bastante conmovedor, te voy a ser sincera, que me contactaras y me dijeras: hermana, yo estaba orando por esto y el Señor me traía a ti a la mente. Y es muy lindo cuando Dios te demuestra a través de otras personas que Él está pensando en ti. Y yo quiero decirle a los papás en esta mañana que están en sintonía con nosotros, que Dios está pensando en ti en esta mañana. Por esa razón Él nos trajo aquí en este día. Él está pensando en ti que estás en sintonía a través de las redes sociales. Con la ayuda de Él y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a dar inicio al mensaje, pero quiero antes que eso hacer una breve oración para que el Espíritu Santo venga y tome el control. Padre, en el nombre de tu Hijo, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos y te damos gracias por el privilegio de estar aquí en esta mañana. Oh, tu palabra dice, Señor, que nueva es tu misericordia cada mañana, Señor. Y en este día estamos aquí llenos de tu misericordia, alcanzados por tu misericordia, tocados por tu misericordia, respirando por tu misericordia, pensando, viendo, oyendo, hablando, caminando, Señor, por tu misericordia. Y si les ha tocado estar postrados en una cama, la misericordia de Dios también está ahí con ustedes. Y Padre, en el nombre de tu Hijo, venimos entregando este tiempo a ti, mi Señor. Toma tú que eres soberano, toma el control de este mensaje. Tú que eres soberano, todopoderoso, empodera, que los corazones, Señor, estén sensibles para recibir tu palabra. Te pedimos oídos atentos, Señor, en el nombre de tu Hijo. Espíritu Santo, ven. El tema es un padre conforme a lo que la palabra de Dios dice. Y un padre conforme a la palabra de Dios es un hombre que ata sus mandamientos a Él, que vive de acuerdo a lo que la palabra de Dios le instruye, que busca el rostro de Dios para todo en su vida, para criar a sus hijos, para dirigirlos, para corregirlos, para instruirlos. Cuando la historia hebrea revela que el padre debía ser diligente en instruir a sus hijos en los caminos y en la palabra del Señor para su propio desarrollo espiritual y bienestar. Cuando tú buscas el bienestar de tus hijos, tiene que estar fundamentado en la palabra de Dios. El consejo que no viene de la palabra de Dios no es un consejo sabio.
No es un consejo apoyado en el propio entendimiento del hombre. Y el propio entendimiento del hombre suele ser sus emociones. Suele ser esa emoción que no está sujeta a la voluntad del Padre. Suele ser esa emoción que va de arriba y abajo, que según, como se dice en inglés, el mood, así es como corriges a tu hijo, ¿verdad? Así como te estás sintiendo en ese momento. Hay padres que si los niños llegan a ellos en un momento, los niños no comprenden qué es lo que está pasando. Ellos solamente saben que tú eres el papá y que si ellos necesitan algo, a ti van a acudir. Él no sabe, él no se detiene, dice, yo veo a papá enojado. Yo veo a papá triste o yo veo a papá alegre. Los niños simplemente van a ti y dicen, y papá. Y si tu emoción está como un sube y baja, tu reacción es así. Tienes una reacción emocional. Y entonces, ¿qué es lo que haces? Le respondes a tu hijo de una manera áspera. Pero cuando tu vida está fundamentada en la palabra del Señor, cuando tú buscas la instrucción, como lo dice aquí, cuando buscas amar a Dios sobre todas las cosas, escucha esto, sobre todas las cosas, incluso sobre tus emociones, entonces tú puedes atender a tu hijo de la manera que Dios quiere que tú lo atiendas. Yo creo que no hay padres ya aquí en esta tierra que tengan el deseo de perjudicar a sus hijos, que no tengan el deseo de instruir a su hijo en el buen camino, que no tengan el deseo de verles en bien. Cuando los padres, como iniciamos diciendo, están fragmentados, no lo entienden, ¿verdad? De esa manera. Pero cuando ya es un hombre de Dios, es una lástima que no busque la palabra de Dios para dirigir a sus hijos en el camino. Entonces, la historia hebrea era de que los padres, para su propio desarrollo espiritual y bienestar, el padre que era obediente a los mandamientos de Dios hacía precisamente eso, ¿verdad? Vivir su vida obedeciendo lo que la palabra de Dios instruye. Vivir una vida agradando a Dios. Viviendo una vida no para agradar al hombre, no para agradar a la esposa. Yo recuerdo en alguna ocasión escuché a una niña que me decía que su mamá la corregía solamente para agradar al novio de ella. Es que ella lo hace solamente para agradarlo a él. Y es muy triste escuchar a los hijos hoy en día decir esto. Tú me decías al principio del programa, ¿verdad, Jackie? Que los hombres ahora están siendo destituidos de ese rol de padre, ¿verdad? Están siendo alejados de eso. Y muchas veces por esas madres que no saben darles a ellos su lugar, ¿verdad? Amén. Y eso se mira mucho en el camino del Señor. Sí. Amén. Y tú dices, ¿cómo no alguien que ha venido al conocimiento del Señor no le va a pedir al Señor que su dirección para beneficio de ese hogar? Quiero compartir, no sé si te recuerdas a los padres de Sansón. Yo sé que tal vez Sansón tomó su propio camino, sí. Pero mira su comienzo, hermana Lorena. Dice que vino un ángel a visitar a esta pareja, madre, sí. Y le dice, vas a engendrar, vas a tener un bebé. Y esta mujer, imagínate, después de no tener un bebé, y ahora viene esa noticia tan grande, dice que le cuenta a su esposo y el esposo dice, ¿sabes qué? Dile a esa persona que yo lo quiero conocer. Y viene el ángel y se le aparece a su padre. Está en el libro de Jueces capítulo 13 a Manoah. Y mira las palabras que le pregunta a Manoah, porque él quería saber qué voy a hacer con este hijito. Porque ya se le había dado anuncio a la madre, va a ser nazareo desde su comienzo. Que quiere decir, es un voto que también lo explica en Números capítulo 6. Es un voto de consagración. Ese pequeño venía con una promesa, hermana Lorena. Ese pequeño venía con una dirección de parte de Jehová. Y dice versículo 11, y se levantó Manoah y siguió a su mujer, y vino el varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo, yo soy. Entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan,
cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. Wow. Qué bendición recibieron esta pareja, hermana Lorena, de saber que venía un niño, venía un hijo, que venía a ser uno que iba a librar al pueblo de Israel, porque dice que otra vez el pueblo del Señor estaban otra vez en pecado y venía otra vez el Señor a levantar un hombre, iba a ser Sansón, aunque él tal vez no vio, hermana, no vio tal vez su posición, pero estos padres sí vieron el comienzo de cómo Dios iba a bendecir a este pequeño, y mira qué comienzo. Es una linda historia, la historia de Sansón, porque durante el crecimiento de él, Dios dio instrucciones específicas en la crianza de él, ¿verdad? Les dijo que él era un nazareno, ¿verdad? Un hombre consagrado para Dios. Punto número 1, consagrar nuestros hijos a Dios es sumamente importante. Buscar como padres, como hombres, buscar el rostro de Dios para consagrarlos a Dios, instruirlos en el camino de Dios, es muy importante. Sansón fue instruido. Dice la palabra, la historia de Jueces nos cuenta que a él no le cortaban su cabello. Hay cosas que el Señor te va a decir si tú buscas el rostro de Dios. Te va a decir qué puedes hacer y qué no puedes hacer con tus hijos. Esta es una linda historia. Específicamente te instruye en lo que debes o no debes hacer con tus hijos. Dice también su alimentación, también era una alimentación adecuada, apropiada para un hombre consagrado para Dios. Cuando tú consagras a tus hijos al Señor, el alimento principal físico es muy importante, pero el espiritual es más importante. Si tú le das a tu hijo la palabra de Dios como su alimento principal, ese hijo va a crecer fuerte como Sansón, firmes. ¿Y por qué? Porque van a estar consagrados para el Señor, ¿verdad? Su mirada no va a estar puesta en las cosas de este mundo. Jackie, ¿cuánto agravio no tenemos nosotros como padres cuando nuestros hijos se apartan de los caminos del Señor? Cuando nuestros hijos tienen las cosas puestas en el mundo y no en las cosas de Dios. Tú como padre, tú eres el sacerdote. Dice la palabra de Dios que tú eres real sacerdocio. Tú eres el sacerdote que va al Padre y el profeta que baja al Padre a profetizarle a su familia, a profetizarle a sus hijos, al hogar, a la mujer. Proverbios 22, 6, 11 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo, conforme se haga mayor, no se apartará de él. Instruir se refiere a las primeras enseñanzas que un padre y una madre deben dar a su hijo. Esto es su educación temprana. Instruir a tu hijo en la palabra de Dios. La educación temprana de tu hijo debe ser enseñarle a amar a Dios. Pero ¿cómo le vas a enseñar eso a tu hijo? ¿Diciéndoselo o modelándose? Dice que los niños aprenden lo que viven, ¿verdad? Si tú como padre estás leyendo la palabra de Dios en la mañana, pero también la estás viviendo, tu hijo va a imitarte. Los hijos siguen tus huellas. Él va a ser un imitador de lo que tú haces. Los niños son son esponjas que absorben todo lo que ven, todo lo que escuchan. Y si tú como un hombre de Dios buscas el rostro del Señor y buscas instruir a tu hijo, pero estás aplicando eso a tu vida, tu hijo va a aprender más fácilmente lo que le estás instruyendo. Entonces, la vida de tu hijo va a ser preservada de esta manera cuando tú lo instruyes. Fíjate que Sansón se apartó del camino del Señor. Y si conoces la historia, tal vez te estarás haciendo esa pregunta. Tal vez estarás diciendo, bueno, si Sansón fue un hombre instruido en el camino de Dios y fue un hombre que sus padres hicieron lo que tenían que hacer con él, ¿qué pasó con Sansón? ¿Por qué Sansón hizo las cosas que él hizo?
simplemente porque se alejó del Señor. Ujú. Porque él, cuando ya era adulto, tomó la decisión por su propia cuenta. Pero ¿qué fue lo que hizo Jackie al final? ¿Qué fue lo que ocurrió al final de la vida de Sansón? Pues quiso agradar al Señor ya de último, ¿Verdad? pero yo creo que como Dios es Dios de oportunidades, perdonador, hermana Lorena, hemos visto tú y yo a hombres que son transformados cuando viene ese Amén, perdón sobre amén. sus vidas. Creemos en su totalidad que ese hombre ya los últimos días sí pidió perdón. Amén. Amén. Él se arrepintió, ¿verdad? Hubo convicción en el corazón de él, porque fue instruido en el camino de Dios, porque aun cuando él se alejó del camino, él puso su mirada en las cosas del mundo y no en lo que él había sido instruido. Cuando llegó el momento de él estar totalmente decaído, totalmente destruido, él se acordó que había un Dios que perdonaba. Amén. Él se acordó que había un Dios soberano. Él se acordó que había un Dios todopoderoso que lo amaba con amor eterno, que lo amaba con ese amor que no se iba a fijar en sus fallas, sino en ese corazón que estaba arrepintiéndose en ese momento. Y esa es la clave número 2. Si en algún momento tú has fallado con el Señor en la instrucción que Él te dio para criar a tus hijos, hoy es el día para que te arrepientas. Hoy es el momento para que tú tomes el lugar que el Señor te ha dado. Y quizás tus hijos están enojados contigo, porque eso ocurre. Sí. Puede ser que tus hijos estén enojados contigo. Déjame decirte algo. Yo estuve enojada con mi padre por muchos años, y yo pretendía que yo tenía nada en mi corazón. Pero un día el Señor me topó. El Señor me dijo: no, Lorena, yo te quiero sanar totalmente. Yo no voy a sanar estas áreas de tu vida y voy a dejar estas áreas así como están, porque yo sé que todavía te lastiman. Y entonces el Señor me llevó a pedir perdón, me llevó a arrepentirme y me llevó a poder amar a mi papá tal cual es. Yo amo a mi papá, pero tengo límites saludables con él, porque lamentablemente aún él no camina con el Señor. Entonces hace muchas cosas que a veces me lastiman. Pero he aprendido, yo no lo rechazo, yo lo amo, yo oro por mi papá, y si mi papá necesita de mí, yo estoy dispuesta siempre a ayudarlo. Amén. Qué bueno que compartes eso con nosotros, porque a veces podemos, esa realidad que a veces vivimos. Sí. Fíjate que cuando mi padre estaba vivo, un día antes de una operación muy, muy seria, yo fui bien tremenda en mi juventud. Vine yo y le pedí perdón un día antes de esa cirugía. Le dije: Padre, perdóname todo mi pasado. Y él me dijo: ya, Dios ya lo perdonó. Pero me dijo: pero recibo tu perdón, porque eso va a darte libertad. Un día antes de esa cirugía, fue necesario para mi corazón, hermana Lorena, porque aunque yo sé que no estuve en Cristo en mi juventud, yo herí en su corazón. Yo lo negué muchas veces, no quería nada la instrucción de él, pero lo repito nuevamente, fue necesario ese día que lo confronté y le pedí perdón. Quiero recomendar el libro de Danilo Montero, El abrazo del padre, hermana Lorena. Cuando yo leí ese libro, él cuenta su historia con su padre. Y yo creo que es muy necesario que repitamos esos testimonios, porque son saludables y necesitamos escucharlo para que otros aprendan también. Sí. Se los dejo de tarea. Aquellos varones que buscan una palabra de parte de Dios, busquen también un ejemplo de un varón que le ha dado su vida al Señor, le ha dado su vida para también ser bendición a otros. El libro se llama El abrazo del padre, Danilo Montero. Es un libro muy lindo. Mira, hay una serie, podemos recomendar muchas cosas, muchos libros, ¿verdad? Estos hombres que nos escuchan. También James Dobson tiene libros. Sí. El doctor James Dobson es un terapeuta, un hombre de Dios. Creo que es consejero, ¿verdad, Jackie? Psicólogo. Psicólogo. Él es un psicólogo cristiano.
y tiene un programa también en la radio, Focus on the Family, Enfoque a la Familia. Es un programa radial que está a nivel mundial también y lo recomendamos porque es un programa de bendición. Y él tiene 2 libros bien importantes: Criando varones y otro que se llama Criando hijas, ¿ok? Raising Boys and Raising Daughters, así es el nombre en inglés de los libros. Y en esos libros él da instrucción psicológica y bíblica de cómo instruir a los niños en el buen camino de la palabra de Dios, ¿verdad? Es que miren, como decía anteriormente, quiero mencionar algo ya que estoy hablando mucho con mujeres que han tenido un trasfondo muy triste, hermana Lorena, a donde se le ha dicho, no confíes en el hombre, no, ni te atrevas a confiarle a tus hijos. Yo creo que ha habido un error en las madrecitas que sufrieron. Y yo las bendigo, pero quiero que tomemos un paso en este día de sanidad. ¿Qué vamos a transmitirle a nuestras hijitas, hermana Lorena? Porque vienen las hijas ya listas. Okay, my mom told me que no le haga caso a mi esposo, que yo vengo y ya está lista ya para su pelea. Sí, y exacto. En este día, hermana Lorena, queremos hablar del matrimonio un día también. Sí, claro. Yo creo que es muy necesario que esas mamitas que le pidan al Señor sabiduría antes de entregarle esas muchachas a hombres de Dios también, hermana. Y sean prudentes en instruirlas. Sabemos que, y lo vamos a decir, yo sé que han habido padres que no se han comportado como padres, hermana Lorena, yo lo sé. Han habido muchos abusos, han habido de todo, pero estamos hablando que hay perdón y real perdón en Cristo. Perdón, restauración. Y tú también nueva hablaste. Vida. Tú hablaste también, hay una... Establecer límites sanos. Gracias. Por cierto, que es otro libro que se los recomiendo, que se llama estableciendo límites de acuerdo a la Biblia. Eso no es desechar a un lado. ¿Cuál es la palabra? Escuché a alguien decir cut them off, es la palabra en inglés. No es cortar a alguien, eliminar a alguien de tu vida. No se trata de eso, porque cuando el perdón de Dios es real, ¿verdad? No actuamos, no funcionamos eliminando gente. Alguien me dijo eso, yo le decía, imagínate la tristeza de Dios cuando lleguemos a su presencia y estemos ahí en el reino con toda esa gente que hemos cut off de nuestra vida, con toda esa gente que hemos eliminado. Eso no es sano, eso no es bíblico. No. Los límites sanos sí son bíblicos, sí se pueden establecer de acuerdo de la palabra del Señor, porque la palabra de Dios dice que no seamos piedra de tropiezo para nuestros hermanos. Y si la manera que yo soy le está sirviendo de tropiezo a esa persona que me agrede, acuérdate que cada quien tiene tormentas, lucha guerras que nosotros no sabemos, ¿verdad? Que no conocemos. Entonces es muy importante eliminarlo. Se trata de establecer límites sanos. Y hermana Lorena, así como hay límites, también está el otro lado de la moneda, a donde hay padres que creen que no es necesario estar allí con sus hijos activamente, yo digo. Pueden estar ahí físicamente, pero activamente en sus vidas. Yo quiero mencionar algo que Dr. Dobson comparte. Dr. Dobson cuenta de su testimonio, dice que su padre era un evangelista. Y quiero comentarlo porque a veces podemos tener padres que creen que no es necesario tener tiempo con sus hijos. ¿Sabes qué cuenta? Dice que un día su madre vio un comportamiento en Dr. Dobson y dice, rapidito llama al padre. El padre ya tenía listo toda una agenda para ir a evangelizar a otros países, y dice que ese padre, ¿sabe lo que hizo, hermana? Se regresó a su casa, vendió esa casa, se fue a un lugar a donde iba a estar como pastor en un lugar, de una comunidad. Pero ¿sabes por qué lo hizo? Porque quería que ese hijito no se perdiera. Sí. Y dice Dr. Dobson que por eso cree en la familia, porque él mismo vivió el que su padre tomó todo lo que él tenía, porque era muy reconocido. No le importó, hermana Lorena, sino que le importó más el alma de su hijito
Exacto. Y cuenta Dr. Dobson que lo llevaba ¿cómo se llama? Fishing, ¿cómo se llama? A pescar, y le mostró que es un verdadero siervo de Dios. Recuerdo la historia, me gusta este libro del Dr. Dobson. Vale decir, Jackie, que el primer ministerio nuestro es la familia. El primer ministerio del varón, del pastor, del líder, del ministro, del evangelista, es su familia. Recuerdo la historia del rey, creo que es Ezequías, que el Señor le dijo, ve y arregla tu casa. Sí. Lo regresó a arreglar su casa. Es bien importante de que como hombres de Dios, es muy lindo que anden predicando la palabra del Señor, es muy lindo que anden por el mundo predicando el evangelio, que rijan una iglesia, que sean los pastores de 20 o de 1000 ovejas, es muy lindo eso, pero ¿de qué sirve de que ustedes estén cuidando todo ¿cómo se dice? Un rebaño, cuando están descuidando su hogar, ¿verdad? Cuando están descuidando a sus hijos. El rey Ezequías, que le pidió a Dios más años de vida y el Señor se los dio, pero le dijo específicamente que fuera y arreglara su casa. Y yo quiero decirte, hombre, varón que nos escuchas, que es muy bueno que tú seas un proveedor para tu hogar. Es muy bueno que tú suplas todo lo que económicamente tu casa necesita. Pero ¿sabes algo? Yo recuerdo que cuando mi papá se fue la primera vez, yo creo que tenía como 4 o 5 años, y yo viví años muy de tristeza, que por cierto esta semana me ministraron en la marca que eso dejó en mi vida. Y yo no sabía, yo no entendía, pero sabes que esa marca de abandono comenzó un ciclo en mi vida que necesitaba ser cerrado, Jackie, antes de que yo viniera a compartir esta palabra. Porque ¿sabes cuándo fue que fui ministrada? Este jueves que pasó en la noche, en una conversación por teléfono. Esta persona amiga que está en audiencia con nosotros, por una simple conversación. Y fíjate que el Señor me mostró la necesidad que había para que yo sanara esa área en mi vida, porque mi papá fue un hombre proveedor. Yo estudié en buenos colegios en mi país, me vestí de marcas todo el tiempo, Jackie. Nosotros pues nos vestíamos bien, comíamos bien y no nos hacía falta nada. Y cuando no llegaba tiempo, mi mamá tenía una hermana que siempre la estaba apoyando y mi mamá me mandaba allá donde mi tía trabajaba y yo iba a traer el dinero que nos hacía falta, pero no nos hacía falta nada realmente, pero nos hacía falta un papá. Hacía falta el abrazo de mi papá, hacía falta que el día que era el día del padre en el kinder, mi papá estuviera ahí cuando yo estaba recitando para mi papá. Hacía falta que el día del padre yo tuviera un papá en casa a quien decirle feliz día del padre. Yo no lo tenía. Y eso dejó una marca de dolor en mi vida. Y comenzó un ciclo de dolor hasta el jueves de esta semana. Porque ese día se terminó eso en el nombre de Jesús. Ese día el Señor me liberó y mi sanidad ha comenzado en esa área de mi vida. Y yo te quiero decir a ti que si tú identificas ahora esa marca de dolor en tu vida, donde tu papá no estuvo presente, donde tu papá te lastimó, donde tu papá con su ausencia te hizo sentir abandonado, yo quiero decirte que hay esperanza para ti si tú te pones en las manos del Señor. Hay una esperanza de restauración. Dice su palabra que las cosas viejas pasaron y Él está haciendo cosas nuevas. Hoy es el día de tu restauración. Hoy es el día de tu sanidad. Hoy es el día de que tú entres en el entendimiento que aunque tu padre y tu madre te abandonaran, con todo cogerá Jehová, y Él con todo el dolor, con todas esas marcas que hay en tu corazón, Él te recoge y Él empieza con amor a moldearte, con amor a sanarte. Y quizás tú estás diciendo, es imposible, yo no puedo perdonar.
En tu propio entendimiento tú no vas a poder perdonar nunca, pero en el Señor sí se puede perdonar, ¿verdad, Jackie? Amén. Y yo te quiero decir ahora que si tú crees que le agradas a Dios más, andar en la calle predicando o ir de iglesia a iglesia o andar viajando por el mundo entero llevando su palabra, con eso le agradas más a Dios, perdóname que te lo diga, pero no, porque primero tu primer ministerio lo estás descuidando. El Señor se agrada en que tú seas obediente a lo que su palabra te instruye. Eso es lo que le agrada al Señor. Y Él dice, instruye al niño en su camino. ¿Cómo lo vas a instruir si estás fuera de la casa? Muy linda la historia que Jackie contó acerca del pastor Dobson, porque él era un evangelista y él se había ido y había dejado a su esposa al frente. Y no es que su esposa no sabía cómo instruir a su hijo, porque esa es una mujer de Dios también, pero empezaron a reflejarse cosas que eran necesarias que el padre estuviera presente para poder dirigirlas, para poder moldearlas, ¿verdad? Para poder arreglarlas, porque a veces tenemos que arreglar lo que equivocadamente hemos hecho en nuestros hijos, ¿verdad? Y este señor dijo, no, yo voy a quedarme aquí local y voy a pasar más tiempo con mi hijo. Y a veces también el trabajo te puede consumir todo el tiempo. Déjame decirte que no se trata de tiempo, se trata de calidad de tiempo. Yes. Se trata de lo que hagas en el tiempo que tienes con tu hijo. ¿Qué le estás modelando a tu hija, a tu hijo en los 5 minutos que tienes con él para orar en la mañana? ¿Qué le estás modelando en los 5 minutos que tienes con él para sentarte a comer una merienda? ¿Qué haces? ¿Qué le modelas en esos 5 minutos que conduces a su escuela? Eso es calidad de tiempo. Ana Lorena, gracias por estar con nosotros. Gracias, Jackie, por la invitación. Ha sido un tiempo hermoso. Amén. Un tiempo hermoso de compartir la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Wow. Sí hay un libro de instrucción. Amén. Sí hay un libro que te puede servir para instruir a tu hijo. Nuevamente, muchas gracias, Jackie, por invitarme a compartir contigo en este día. Ha sido de gran bendición para mí estar aquí contigo. Este ha sido el programa Mujeres Conquistadoras, juntamente con el equipo, y queremos bendecirte, queremos darte gracias por sintonizar. Te pedimos que si tienes alguna pregunta, nos puedas contactar al 661-576-3550. 661-576-3550. Podemos también contestar tus preguntas o tus sugerencias si nos escribes a mujeresconquistadoras@yahoo.com. Puedes buscarnos en YouTube y suscribirte al canal. También puedes buscarnos en Instagram y en Twitter. Ha sido su servidora Jacqueline Tovar con todo el equipo de Mujeres Conquistadoras. Hasta la próxima.